Alcanzar el éxito profesional, la madurez o cierta estabilidad económica son solo algunas razones que lleva a muchas mujeres a postergar la maternidad. Otras se enfrentan a cuestiones fisiológicas que les impiden alcanzar el anhelado sueño de convertirse en madres. En la actualidad existen diversos tratamientos que permiten a una mujer embarazarse casi a cualquier edad y superar barreras inimaginables, pero su costo puede ser muy alto, hablando no solo de lo económico. La maternidad, decisión propia, deseo, necesidad o presión social. ¿Tú cuánto estás dispuesta a pagar por ella? ¿Qué tal? Ya la voz de Oscarito nos lleva de la mano. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. ¿Hasta dónde podemos llegar con tal de ser madres? Y bueno, muchas veces acompañados de la decisión también del papá, hacer lo impensable, cueste lo que cueste. Estaba yo leyendo un artículo sobre infertilidad en el país que se tituló Análisis del mercado de infertilidad en México 2013. Lo elaboró la empresa Ipsos y dicen que 3 de cada 10 parejas, imagínense, tienen problemas de fertilidad y entre el 15 y 17% de la población tiene dificultades para lograr un embarazo. Esto se puede convertir en un gran negocio para quienes saben hacerlo, pero también en darle un chorro de esperanza a quienes pues sienten que necesitan desesperadamente ser padres, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a quitar paja de dónde surge esa necesidad, qué tanto ha avanzado la ciencia en este asunto y sobre todo el viacrucis que se convierte para muchas parejas esta necesidad pues de tener un bebé. Vamos a ver primero esto y ahorita regresamos. Nosotros siempre quisimos tener hijos y ya cuando lo decidimos, pues vimos como que no se podía al principio, no se daban las cosas como uno espera que el día que uno quiere se embarace y empezamos ya a buscar alternativas. Para empezar, yo creo que es todo un atentado contra el patrimonio, no es tan fácil pagar los tratamientos, es riesgoso. A nosotros nos hicieron firmar de que nos hacíamos responsables en caso de que algo saliera mal. Ya desde ahí ya te empiezas a poner nervioso y la verdad es que uno cree que no va a ser de ese porcentaje mínimo que van a salir mal las cosas, salieron mal. Al final sale todavía más costoso porque hay que pagar cirugías, terapia intensiva y otras cosas que pues uno no tenía previsto. Se dieron inseminación, se dio fertilización, ahí hubo un accidente tuvimos una cirugía de emergencia, todo se complicó y decidimos parar. En realidad no fue mucho tiempo, pero fue muy desgastante. Conozco mujeres que pasan muchísimos años, para mí fueron casi 3, los más desgastantes de mi vida. Sí pusimos nosotros como que un límite, empezamos con los tratamientos, como que ahí te das cuenta que el tiempo pasa y pasa, el dinero se va y no ves para cuándo. Entonces sí hubo un momento en el que decidimos fertilización in vitro, si no funciona la primera, ahí se acaba. Tuve un problema en el ovario, hubo una cirugía, estuve grave, entonces ahí dijimos, sí, definitivamente este era nuestro límite y aquí ya termina todo. Y ya es cuando empezamos a buscar nuestra segunda opción, que ya teníamos contemplada, pero que pues siempre no fue como que lo primero que buscamos, porque la idea pues era que me embarazara, y fue la adopción. Es cansado, pero ya tienes una esperanza, porque una vez que te aceptan, sabes qué va a pasar, ¿no? No sabes cuánto tiempo, mínimo son 2 años, creo que ahora son más por cuestiones de demanda, pero sí ya sabes que va a haber un bebé, ¿no? En algún momento, es menos desgastante. Ya llega Katy y la verdad es que para nosotros fue lo máximo, o sea, es una experiencia que a mí todavía, yo creo que todo el resto de mi vida me va a seguir llenando, o sea, es una niña increíble. Y después de eso,
cuando ya me relajo, cuando ya dejo de pensar en hijos. Es más, cuando ya estaba pensando en meter papeles para el segundo bebé, me doy cuenta que estoy embarazada. Pero como de manual, ¿verdad? O sea, nos salió como de manual este testimonio. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todo el público, a nuestros especialistas, a ti que nos sigues allá en tu monitor, ya sea en la computadora, en la televisión, en tu trabajo. Bueno, vamos hoy con preguntas. ¿Qué costos? Platíquenos un poquito los costos y no solo de los económicos que pueden llegar a ser altísimos, ¿verdad? Pueden llegar a hipotecar casa. Son los que se viven o implican para tener un hijo, ¿verdad? Vamos con Roberta Flores Ángeles, psicóloga y presidenta de Espiral en Movimiento hacia la Igualdad y el Bienestar y la Ciudadanía. Y además es docente de la maestría virtual en Género, Sociedad y Políticas de Flaxo, Argentina. ¿Qué tanto implica? Bienvenida. Gracias por la invitación. Pues muchísimo, creo que el testimonio es muy claro. Clarísimo, como ¿verdad? dices al principio, bueno, ya se muestran los costos económicos, ¿no? Que ahí ya Además, entra una ellos cuestión de dijeron, clase. Se pusieron un límite, pero hay quien no se pone un límite Exacto. porque piensa que todo va a funcionar a la primera. Exactamente. Y si no, pues a la segunda, y si no, pues a ver cuántas más, ¿no? Claro, y que aunque ella no lo dice directamente, creo que lo que está ahí detrás es como en todo este proceso lo que se hace, la medicalización del cuerpo. Entonces, cuando las parejas llegan, ¿no?, a solicitar un servicio de estos y las mujeres son de inmediato son tomadas, ¿no?, Objeto del cuerpo de estudio, claro. como un objeto de estudio, toda su subjetividad es despojada y entonces eso nos explica muchísimo cómo cuando ella se relaja porque puede adoptar a una niña, entonces queda embarazada, ¿no? Es como muy interesante eso, como a las mujeres se nos toma como este cuerpo reproductor, esta máquina de hacer hijos, y entonces en el proceso de las tecnologías de reproducción asistida, eso es lo que hacen de nosotras, ¿no? Ese vernos como máquinas de hacer hijos también será parte de la presión social que siente uno para, oye, no me he realizado, ¿no? Como dicen, todavía no he tenido un hijo. ¿Será parte de la presión? Claro, y creo que es una presión que tenemos las mujeres y que también es una presión es un discurso que está también tomado por parte del saber médico. El saber médico toma ese discurso y entonces nos dice, ella llega con una demanda y el médico entonces la toma de inmediato y él se toma como el salvador, que va a decir, este es el mandato que hay que cumplir, ¿no? Y entonces ella tiene que ser esta madre que tiene que ser, ¿no? Alfonso Ochoa Hoffman, coordinador del proyecto Grado Cero y maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Alfonso, y al rato lo veremos, hay quien dice, pues si no pueden, que no tengan, ¿verdad? ¿Es un derecho la reproducción? Es una cuestión bastante complicada porque, de hecho, en la Constitución, en el artículo 4, dice que se tiene el libre derecho de tener hijos siempre y cuando sea de manera responsable. Sin embargo, yo no creo... ¿Eso lo aclara? Siempre y Sí, cuando sea de manera responsable. No, bueno. Ahora, esta Ajá. cuestión, desafortunadamente, yo creo que el constitucionalista del 17 ni por error imaginó que íbamos a poder llegar a este tipo de desarrollos científicos, en donde ya no es solamente la cuestión natural para tener hijos, sino puedo acudir a una forma ya artificial, exógena al cuerpo humano para poder tener un hijo. Entonces ahí la pregunta que tendríamos que hacernos es si una persona tiene derecho a tener hijos y a partir de qué condiciones tiene derecho a tener hijos. En el entendido de que... Pero no se puede volver eso medio fascista, también da miedo, ¿no? Es que no es Hay tanto... películas futuristas así tremendas. Digo, yo sé que lo óptimo sería que todos tomáramos hasta un propedéutico o un diplomado para ser padres, pero la cosa se empieza a enrarecer, ¿no? Se enrarece, pero no es tanto en ese sentido fascista, sino en el sentido de que la idea del derecho es dar certidumbre a las personas. O sea, cuando hablamos de una norma es para dar certidumbre. Y desafortunadamente muchas personas que hoy hablan de derecho no han entendido que hay una relación oblicua, en el sentido de que cuando yo hablo de derecho, alguien tiene que cumplir una obligación. O sea, el derecho y la obligación siempre va de la mano. Sí. No puede haber una obligación si no hay derecho. ¿Y cómo qué obligaciones te gustaría enumerarle ahí? Bueno, depende de los casos, depende de los casos. Por ejemplo, si hablamos de una maternidad, de un vientre subrogado, ¿no?, donde yo acudo a una mujer, a una tercera persona para inseminarle, ¿no?, mis genes y a partir de ellos pueda tener un hijo porque mi esposa no puede,
Y ahí tenemos una serie de complicaciones muy difíciles del negociar en derecho. Sí. ¿Qué pasa si la mujer a la que inseminé, después de haber cumplido los 9 meses y yo haber pagado los servicios correspondientes, me dice, ¿sabes qué? Pues no quiero darte al hijo, me lo quiero quedar yo. ¿Cuál sería el derecho de ella y cuál el del que pagó? Claro. Qué delicado. En Tabasco está, ¿verdad? Sí. Permitido, ya, sí aclarado. Sí. Eso hay que retomarlo en un ratito. Sí, está tremendo. Lourdes Mota Murguía, consultora de Gire, Grupo de Información en Reproducción Elegida C, participación en la revisión de los capítulos Anticoncepción y Reproducción Asistida del informe Omisión e Indiferencia, Derechos Reproductivos en México, realizado por Gire en 2013. Y claro, es experta en políticas públicas de salud. Andamos muy atrasados aquí en México con respecto a toda esta legislación. Atrasadísimos, No. Fernanda. Estamos más de 35 años tarde en la regulación. En 1978 nació la primera niña producto de un procedimiento de reproducción asistida. Se conocía como el bebé de probeta, si te acuerdas. Entonces, claro. Bueno, de hecho, Louise Joy Brown, que es el nombre de esa niña, ya hoy es madre y nosotros todavía no tenemos regulación. No, bueno, por favor. Completando lo que ya se platicaba, sí hay un derecho a acceder a los servicios de reproducción asistida, que efectivamente no contempló el constituyente del 17, pero que en una interpretación está, o sea, así como tenemos derecho a poder tener anticonceptivos, también tenemos derecho a poder acceder a mecanismos para procrear. Y aparte de la interpretación constitucional, ya también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto en el 2012 al decir en un caso contra el Estado de Costa Rica que existe la obligación de permitir a las personas el poder formar una familia y acceder a todos los métodos que el avance de la ciencia ofrezca. Pero ahora viene también la segunda cuestión, y a poco, y se lo tenemos que pagar todos los demás ciudadanos, porque como es derecho, podría exigírselo al Estado, ¿no? Así es, y en México es de los pocos países en los que tenemos en las instituciones públicas servicios de este tipo. Claro que con sus limitaciones. Claro. Tenemos el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, que ofrece desde hace muchísimos años estos servicios. Oye, y con grandes expertos, de ahí salen los chuchos cuereros en la materia de muchos hospitales de cobro alto, ¿no? Efectivamente. Y en las instituciones de seguridad social, que por cierto cada vez, justamente porque es un tema en el cual la demanda va creciendo por distintas razones, pues también están poniendo más limitantes para poder acceder a esos servicios. Por ejemplo, ahí en Gire estamos ahorita abordando un caso contra el ISSSTE que ya dice que pues las mujeres de 36 años ya no pueden acceder a estos servicios cuando la edad es una de las principales razones óptima, para claro, que vayamos por ellos. Bueno, ¿no? y en el ISSSTE se ha dado, ya sabes, ¿no? De que supuestamente hay robo de medicamentos, precisamente para generar ovulación. Ha sido todo un caso, ¿eh? Ha sido todo un caso. Y bueno, yo saludo a Nora, a mi compañera Nora, y yo le quiero tirar así a quemarropa a tu especialista por allá, mi querida Nora, a Cita Chao de Joyce, psicóloga, psicoterapeuta y tanatóloga. Mi querida Cita, las mujeres sabemos por qué y para qué queremos ser madres. Justo eso me estaba diciendo, que tiene también, está en una asociación, si nos quieres compartir. Desde hace 25 años, que es Crisola C, donde formamos a especialistas para que sean terapeutas de parejas y familias. Y justamente, bueno, el drama es el por qué la necesidad de, bueno, pues hay muchos teóricos que dicen que la función de estar en este mundo es simple y sencillamente ser parte de un trascender a través de la reproducción con la siguiente generación, porque si no, ¿a qué venimos? Como Esa gran es una pregunta. cuando a uno le dicen, ¿sabe qué, señora? Usted ya no puede, y a mí incluso me dijeron, usted adopte, pero un bulldog, porque no le vemos madera de madre. Empieza una bola de cuestionamiento, Claro. Cita, amigos, que nunca me había yo hecho, y de que decía yo, pues si no era ni mi proyecto de vida, ¿por qué me duele tanto que me hayan dicho que no puedo? ¿De veras será que estamos respondiendo solo al cerebro más reptiliano? Pero, Linda, yo no creo que sea tan ahí. Yo creo que tenemos una cultura que evidentemente nuestro género pareciera que no tenemos ningún valor, triple comilla, si no
hacemos y tenemos Claro. esta parte que se llama la maternidad, porque podremos hacer lo que sea, pero si no cubrimos la expectativa de nuestro núcleo primero, el básico familiar, más el que sigue, ¿a qué veniste? O sea, ¿cuál es el sentido de tu ser y de tu estar cotidiano en la vida? Entonces tienes que trascender a través de la siguiente generación. Y lo que acabas de decir, si yo elegí no tener familia, mi proyecto no era ese, mi proyecto era hacer lo que me fascina hacer y estar en tu pasión de vida, yo eso te lo aplaudo a ti y a todo ser humano que así lo decida, pero en esa conciencia aparece un inconsciente, y el inconsciente colectivo es este. Hay que hacer más niños y niñas en el mundo, aunque estemos sobrepoblados. Oye, y además como lo tratan a uno, es que es una bendición. Ahí les va uno de los costos, que te pateen, te traen a punta de zapato. De veras, al final tuve uno cuando me relajé, como le pasó a la señora y en donde menos esperaba, ¿verdad? Pero sí te dicen que qué egoísmo el tuyo por haber dejado pasar tanto tiempo para dedicárselo a tu profesión, que en donde tenía la cabeza y que ahora merecido lo tenías por haberte esperado tanto. Y hay comentarios así, Fer. Es vergonzoso Sí, cómo lo tratan sí. a uno como Dice paciente. Monse, la presión social siempre existe, depende si uno está interesada en cumplir prototipos. Me gustaría tener hijos por decisión cuando las circunstancias se den, pero si no, no pasa nada. Sí, el no pasa nada, yo también lo tenía en el discurso, ¿no? Sí, es todo un asunto. Miren, de veras que hay que estar ahí en consulta para saber lo que le pasa a uno. Ahorita vamos con testimonios y demás, regresamos. Seguimos con ustedes el tema maternidad, ¿a qué costo? Y tenemos datos duros. Dice aquí la encuesta terapéutica de fertilidad Merck Serono, 1.5 millones de parejas no pueden concebir un hijo, lo que ha generado un mercado de 1,000 millones de pesos al año, tanto para las farmacéuticas como para las clínicas que hay. Y más adelante les vamos a decir cuántas clínicas también hay que realizan todos estos procedimientos. De verdad que es un gran negocio, como lo decía al inicio Fer, esto de maternidad a qué costo, aunque en los comentarios, como cuando nos fuimos al corte, hay personas como Monse que opinan que si no se puede tener hijos, no pasa nada. Cita nos va a apoyar con esto porque resulta que a veces decimos no pasa nada, pero sí pasa Cita. Todo. Pasa todo, ¿por qué? Definitivamente porque, insisto, los seres humanos pareciera que tenemos todo programado, organizado, planeado y que debería de ser tal cual la secuencia a seguir. Pero en el momento que tú estás pensando en ya hice, ya moví, ya cuidé, ya me pusieron lo que haya sido necesario, y si no se dio, y luego cómo proceso la pérdida. Y no hay proceso de pérdida, o la dejan a la mitad, y entonces viene toda una situación que va más allá de lo que uno, bueno, no tú y yo, que todo mundo pudiéramos imaginar. ¿Cuál es el costo a pagar emocional, psicológicamente, en pareja, en familia y en lo social? O sea, es un costo altísimo a muchos niveles. Tenemos aquí más comentarios, se los comparto. Dice Minerva Rodríguez, tengo 3 hijos por decisión a mis 25 años, pero estoy en total desacuerdo con la presión terrible que otras madres ejercen sobre las mujeres que han decidido no tener hijos o que postergan la maternidad, con comentarios, como lo decías Fer, que solo dejan ver frustración o envidia. Si las mamás disfrutamos serlo, lo hacemos y punto. Los que andan pregonando la maternidad romántica lo hacen para convencerse a sí mismos. Y tenemos un sondeo, también salimos a preguntar esto, ¿por qué se quiere ser mamá? En primer lugar, el cuerpo de la mujer está diseñado para la maternidad, ¿no? O sea, es como algo natural, ¿no? Ya está de antemano, anatómicamente, también psicológicamente. Se necesita mucha responsabilidad. A mí no me gustaría ser madre porque creo que si ni siquiera me sé cuidar a mí misma, ¿cómo cuidar a alguien más? He tenido el gusto de conocer mujeres que llegan a una cierta edad y no han tenido hijos y sí lo sienten. Creo que sí se arrepienten, llega un momento que ya no pueden tenerlo. Entonces sí hay una frustración por ahí, yo creo, ¿no? Para algunas sí es muy importante el hecho de convertirte en madre, es una realización personal y en mi caso así lo es, ya que es como la culminación finalmente del ser mujer. La mujer moderna ahora tiene muchas ocupaciones y a veces no tiene tiempo ni de atender al varón o tener una pareja,
por lo mismo de que prefieren estudiar, prefieren trabajar todo el día. Y eso es bueno porque el país avanza, pero también el núcleo que se está desatendiendo un poco es la célula de la familia. Como mujer es algo maravilloso, el sentir desde el vientre hasta ver desarrollar un hijo. Para mí eso es la importancia de ser madre, es una responsabilidad muy grande. Pues yo creo que es un complemento de su vida, poder transmitir el amor que pueden dar hacia otra persona, y además de que es un ciclo muy, muy bonito para cada una de las mujeres. Bueno, obviamente quienes lo desean con todo el corazón. No, yo ya adopto, por favor, al señor que dice, esas que prefieren andar estudiando que atender al varón, o sea, no, bueno, qué maravilla. Ahora imagínense, ya llegó a nuestro panel Catalina Villa Jiménez, ella es ginecobstetra y bióloga de la reproducción. Mi querida Catalina, ¿por qué normalmente, a mí me tocó hombres y mujeres, pero los caballeros, los doctores, lo tratan uno tan mal cuando llega a pedir uno, pues, una reproducción asistida? ¿Qué pasa? ¿Qué está en el inconsciente de estos doctores? Así es, Fernanda. Muchas gracias, buenos días. Yo creo que una característica de los ginecólogos varones es que a nosotros nos toca enfrentar la maternidad al final. Nuestra formación no nos permite vivir el embarazo momento tras momento. Cuando nosotros salimos graduados es cuando nos toca enfrentar a la madre desde el principio, desde la prueba de embarazo positiva hasta el final, que sería el parto. Entonces, de algún modo creamos una especie de reacción en contra de la maternidad. Es una cosa muy interesante porque siendo ginecos, como nos enfrentamos mucho a las complicaciones del parto, entonces en un momento dado la maternidad para nosotros puede ser algo complicado y entonces lo reflejamos y lo entregamos. Pero es un grave error, o sea, ser madre, realmente, aquí me voy a defender de lo que te ha caído. De lo que me ha caído en mi ausencia. Mira, yo creo que los médicos sí tenemos la capacidad de visualizar la necesidad que tiene el paciente. Y yo creo que muchos médicos desafortunadamente lucran con esa necesidad y eso es lo más peligroso. Pero yo creo que la madre y la mujer, hay dos tipos de mujeres, la que tiene el deseo genuino y la que no lo trae. Si ella adoptó el deseo porque socialmente la están presionando, el médico se va a dar cuenta. Y la obligación desde mi punto de vista del médico es decirle, aguas porque te vas a meter en una bronca. Claro. ¿Sí? No decirle, tonta, ¿por qué cómo se te ocurre? No, o sea, creo que a nosotros no somos quienes. Oye, pero muchos no tienen la ética de avisarte esto, ni de pasarte a otro tipo de terapia, pues para descubrir si de veras, como tú dices, el deseo es tan genuino, pues porque se te va una inversión altísima, ¿no? Sí. Oye, Fer, y decía Cita, ¿qué tipo de, cómo te das cuenta? ¿Qué preguntas les hacen? No, yo creo que es fundamental porque uno se queda con que quieren tener familia, pero ¿cuál es la historia de esa mujer y de ese varón? Sí. Historia previa de vida, o sea, ¿cómo asumieron, si es que están asumiendo su parentalidad? Sí. Que igual no es, o sea, lo comentan o lo dicen o quisieran parecer que lo están asumiendo y a la hora de la verdad no es así. Entonces, eso de no querer ser padres a la par, pero porque traen atrás una condición de historia de vida que a lo mejor ni les fue tan bien como hijos, tuvieron unos padres muy poco empáticos o muy poco en apegos, y ¿sabes qué te representa el hacerte un padre y una madre cuando traes estas historias? Si no lo tienes consciente y no lo has trabajado, ¿quién sabe? Pero se puede volver una obsesión. Ah, por supuesto. Yo tengo conocidos que de veras hipotecaron la casa, llegaron a estos extremos en una época en que, bueno, tampoco había avanzado tanto la tecnología, pero se vuelve una obsesión. O, por ejemplo, 5% de las pacientes que yo tengo en consulta acuden a buscar un bebé cuando su madre muere. O sea, eso es un dato muy interesante. ¿Por qué cuando mi mamá se me muere? ¿O por qué cuando yo me enojo radicalmente con mi mamá y ya le canto lo que le debía haber cantado a los 12, 13 o 15 años? ¿Por qué yo empiezo a tener deseo de ser madre? O sea, hay algo muy interesante. ¿Ha llegado a alguna conclusión ahí los terapeutas de donde tú trabajas? ¿Ellos qué dicen que es eso? Lo que pasa es que, mira, es muy claro que ser madre implica relacionarme con mi madre. O sea, hay algo bien importante. Nosotros creemos,
sobre todo en la etapa del enamoramiento, creemos que yo quiero ser mamá porque estoy tan enamorada de este hombre que le quiero tener un hijo a este hombre. O sea, eso es un error. Como un regalo. Una confusión, un cable enredado que traemos ahí, nosotras todas las viejas. Entonces, de repente, se acaba el tema del hombre, o sea, ya te fui infiel, o se acabó la relación, o simplemente yo soy una profesional y llevo 50 hombres y no llega el príncipe azul, y entonces empieza a haber una confusión entre, bueno, ¿y por qué quiero ser madre? Porque ya no tengo al hombre al que le quiero dar el hijo. Entonces, cuando empieza esa bronca, el ser humano tiene que pasar al proceso de maduración de su deseo de maternidad, y ahí es en donde el terapeuta ayuda muchísimo. Entonces, si la madre en ese momento empieza a intervenir con su muerte, con su ausencia o con su agresión, ¿por qué no eres mamá? Pero es que yo tuve 5 y tú no has tenido ni uno, entonces se confunde la hija y busca una madre. Qué interesante. Oigan, miren, aquí tenemos a Noranelli. Sí. ¿Y la bebé cómo se llama? Constanza. Está jugando con el micrófono. Imagínense cuántas texturas para tocar aquí. Oye, se ve que Constanza fue esperadísima, hasta chambrita tejidita. Sí, ¿Quién la tejió? Yo. Ah, mire usted. Oye, Nora, a ver, cuéntanos tu historia desde cuando querías bebé o cuándo te convenciste de esto que nos dice pues mira, yo la doctora. Justamente soy abogada y me dediqué a terminar mi carrera y luego a tener un trabajo y después a buscar estabilidad económica, y cuando tenía trabajo pues no había tiempo. Es que hay que aclarar esto, fíjense, es la injusticia social la que te exige la maternidad, pero donde te quedas teniendo hijos y sacándolos adelante y entonces ya quieras hacer tu vida profesional a los 35, ya no te da chamba. No. Entonces, también piénsenle que por ahí hay una injusticia. Perdón, Nora. Bueno, y entonces, luego, pues a los 38 me quedo sin trabajo y curiosamente mi mamá muere. Mire. Sí. Y cumpliendo entonces, el mandato. Efectivamente, me replanteé la vida y yo quiero tener un hijo. Y no lo había tenido porque mi mamá había insistido muchos años en que yo tenía que tener un hijo, que qué hacía estudiando, que qué hacía. Y cómo le ibas a dar gusto, ¿no? Que se amuele. Mi mamá muere, además muere de cáncer muy doloroso. Y entonces eso me replantea y digo, mi deseo desde hace muchos años ha sido ser mamá. Y pues voy a buscar, empiezo a investigar, llego a una clínica, me hacen, después de muchísimos estudios, salpingo. Esa duele horrores. Horroroso. Hay quien dice que no la siente en drogas, o sea, eso duele de veras para colgarse de una lámpara, claro. Inyecciones. Pero uno ahí está, ¿a poco no? Claro. Porque dice, seguro con esto ya. Y bueno, finalmente pues hago una inseminación y resulta negativa. Okay. Y me deprimo horrible y pasa un año y yo con la lágrima y caminando por la calle ¿Todavía llorando. un año dejaste pasar? Pues no lo dejé pasar, más bien estaba recuperándome del trancazo porque era impresionante. ¿Cuánto costó esa primera inseminación? Pues más o menos 120, más o menos. 120 costaba, ¿en qué? ¿Hace cuánto una inseminación? Hace 2 años. ¿Perdón? Fue un in vitro, ¿no? ¿Fue in vitro? No. Sí, me hice una inseminación. Fíjate, es carísimo para inseminación. Porque me aseguraron que era posible que yo con 38 años me resultara favorable con inseminación. Ahora hay paquetes de 144 intentos in vitro. O sea, pero ¿y de dónde sacas los 140? Pero resulta que yendo, pues ya viajando en el metro, vi un letrero de Pronani y casi decía, te has tratado de embarazar y no has podido, te has gastado todo tu dinero y bueno, parecía que ahí solamente faltaba mi nombre. Y entonces, que llegaba a ser un chico guapo y a la antigüita, ¿no? O sea. No, pero tomé el teléfono. ¿Y qué pasó? Llegué a la asociación y me dijeron, por tu edad, ya tenía 39, por tu edad vamos a intentar una fertilización in vitro y pues yo te aseguro que va a resultar bien. Me dio tanta confianza, me hicieron exámenes, estuve haciendo mis inyecciones, tal, y al primer intento está Constanza. ¡Qué hermosura! Sí.
Oye, ¿y te dieron algún tipo de acompañamiento psicológico? Sí, por o bien los otros, algún acompañamiento tanatológico o no? Tanatológico lo tomé todo este periodo después de la muerte de mi mamá. Sí estuve trabajando la muerte de mi mamá. Bueno. Y el acompañamiento de Pronani en cuanto a la clínica de fertilización y todo esto. A los 3 meses yo decidí también por los costos ya no seguir mi seguimiento, valga la redundancia, en la clínica de fertilización y me fui a perinatología. Y en perinatología fue donde me dieron el seguimiento y me dio diabetes gestacional y entonces también había muchos comentarios en la familia de, es que tú te esperaste mucho. Claro, estás pagando. Es que ya estás muy grande. Porque no fue buena mujer para la sociedad, claro. Sí. Entonces, bueno, también ahí me dieron asesoría psicológica, tuve terapia por todo. Ajá. Claro. Por todo y fue maravilloso y nos dieron seguimiento y Constanza ayer ya cumplió 10 meses. No, y es una hermosa traviesa. Sí. A ver, hasta ahorita, ¿ha valido la pena? Muchísimo, muchísimo. Qué la verdad hermoso. que sí, no me arrepiento absolutamente de nada. Qué hermoso, Sí. qué hermoso. A ver, veo muchas ganas de opinar. Sí. A ver, adelante todas las opiniones. Viene de ahí, por favor. Yo me defiendo. Mira, yo pienso que lo que tenemos que trabajar nosotros en la maternidad como ginecos es plantearle a la paciente que el consultorio es un lugar de una alta incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? La incertidumbre es la emoción más difícil desde mi punto de vista de manejar por un médico. Porque, por ejemplo, vamos a plantear a un cirujano. Un cirujano, una persona tiene apendicitis, él le dice con absoluta seguridad que si la opera o le opera le va a quitar la enfermedad. Eso le quita toda la incertidumbre al problema. Pero cuando llega una mujer a buscar un embarazo, ella requiere que el médico le diga, es que usted va a hacer una apuesta y en esa apuesta Ahí usted está puede la ganar cosa. o puede perder, ¿no? Entonces, cuando la incertidumbre solo tiene 2 emociones, el miedo y la fe. Entonces, quien trabaja sobre la fe, crea en ángeles, crea en Dios, crea en su mamá que acaba de morir, crea en todo esto, entonces va a poder soportar psicológicamente el proceso. Pero si la paciente trabaja el miedo, entonces ahí es en donde entramos nosotros los lobos, ladrones de reproducción y atacamos con, pues esto le va a costar tanto porque desafortunadamente la madre cree que a mayor pago, menos miedo. O sea, y menos culpa. Así es. ¿No? Te maneja. Usted ya se esperó mucho, por eso le va a tocar ahora pagar. tiene que pagar, ¿verdad? Y como además se esperó más, ahora tenemos que hacerle 20 estudios más. O sea, y por ejemplo, en estos centros que les manejan el 3, 4 y tratamientos, déjenme decirles que las dividen entre profesionistas y no. Y entonces la profesionista tiene un costo y le dan un precio diferente a la no profesionista. ¿Cómo o sea, crees? como le tocó a usted trabajar, ser profesionista y es mala mujer, es verdad, entonces aquí, bienvenida al mundo donde le vamos a sacar ¿Cómo? toda Y en la cambio, lana. las que van con el marido y el marido paga es más barato. Sí, por supuesto. Oye, alquilemos a alguien para que vaya con la señora. A ver, perdón que me está diciendo algo, Es que Gaby. justo con lo que nos está diciendo nuestra invitada, dicen aquí que de las 61 clínicas privadas que hay, ¿cómo saber cuáles no son charlatanes? ¿Cómo llegas a estas? Porque tú llegas con esta ilusión, es lo que nos dicen, esta esperanza de ser madre y puedes caer en estas clínicas que no son las indicadas. Pero aquí Vamos el a un gol corte. average cuenta, ¿eh? Ahorita Vamos a un ahorita corte. hablamos. Yo pienso que lo más prudente Espera, es que la ahorita regresamos, doctora. Básicamente las técnicas de reproducción asistida son 2, son de baja complejidad que incluye la inseminación artificial y de alta complejidad que es la fertilización in vitro que tiene algunas variantes. Para la inseminación artificial un requisito muy importante es que la paciente, la mujer a la que se le va a hacer la inseminación artificial por lo menos tenga una trompa sana, una trompa permeable. Porque el procedimiento consiste en estimular la ovulación con medicamentos, hacer un seguimiento con ultrasonido para checar el crecimiento y el desarrollo de los óvulos y una vez que está en condiciones para realizar la inseminación, pues acude la pareja, da una muestra de semen, se realiza un procedimiento que se llama
capacitación espermática, y esa muestra de semen capacitado se coloca dentro del útero, esperando que los espermatozoides se acerquen a fertilizar el óvulo. Y la fertilización in vitro pues es una técnica más compleja, por eso se llama de alta complejidad, que consiste en igual estimular la ovulación. Aquí se utilizan dosis más grandes de medicamentos porque se requiere un mayor número de óvulos, y se hace igual un seguimiento con estudios hormonales y con ultrasonido para ver el desarrollo de los folículos, de los óvulos. Y una vez que la paciente está en condiciones, se hace un procedimiento que se llama captura ovular, que consiste en que bajo anestesia se puncionan por medio de ultrasonido vaginal, se puncionan los folículos, que son las estructuras que adentro tienen un óvulo. Los óvulos se aspiran, se extraen del cuerpo de la paciente, se le entregan a un biólogo para que el biólogo los revise, los clasifique, y de acuerdo a lo que se necesite, pues se puede hacer una fertilización in vitro convencional, que quiere decir nada más poner en contacto el óvulo con espermatozoides, guardar en unas incubadoras especiales durante 3 a 5 días, esperando que los espermatozoides fertilicen ellos mismos el óvulo. Y una vez que esto sucede, cuando el óvulo está fertilizado y el embrión está en proceso de desarrollo, se transfiere el embrión adentro del útero de la paciente, esperando que se implante. Las parejas con problema de infertilidad, pues lo que se necesita primero es hacer un protocolo de estudio para ver cuáles son las causas de infertilidad, porque no todas las pacientes requieren de técnicas de reproducción asistida. Realmente, de las parejas infértiles que acuden a estudio a una clínica, pues más o menos entre un 40, tal vez ya 50% requieren de alguna técnica de reproducción asistida, pero en muchos casos se puede resolver antes el problema sin necesidad de recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida tienen algunos riesgos, como se utilizan dosis muy altas de hormonas para el tratamiento, pues a veces puede suceder un problema que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica, que llega a ser una condición grave. A veces los pacientes terminan en terapia intensiva. Y el otro riesgo de la reproducción asistida pues es el embarazo múltiple, cuando se tiene más de un bebé. A veces hay embarazos de alto orden fetal que pues, implican, no sé, quíntuples, sextuples, que ese es un riesgo que se puede correr con estos tratamientos. Pues esta cápsula nos ejemplifica muy bien lo que son los procedimientos. Ahorita vamos a retomar esta cuestión de cómo saber si es una clínica confiable o no, lo vamos a retomar con nuestros especialistas, pero quiero compartirles algunos comentarios. Dice Lupita Elizabeth: no me es posible extrañar algo que nunca he tenido. Para mí no se trata de instinto. Si tengo hijos, bienvenidos. Si no, debe haber una razón. Tampoco es conformismo. No estoy tratando de comprar algo o adquirir un producto. Es una vida. No soy menos mujer por no poder tener hijos. Soy mujer y punto. Nos dice aquí Ana Cristina: aunque exista la decisión, la presión social, al final es nuestra decisión. Tengo 24 años y me veo presionada por la familia, pero es mi decisión y quiero estar totalmente lista en todos los sentidos. Mar Velázquez dice: yo no creo que la maternidad sea algo natural. Muchas mujeres se embarazan, pero nunca son madres en todo el sentido de la palabra. Tengo 33 años y aún pienso mucho en si deseo tener hijos. Nunca he estado presionada y tampoco me siento angustiada por el tema. A veces me llama la atención embarazarme, pero cuando pienso en todo lo que implica el tener un bebé, se me quitan las ganas. Yo pienso que el poderse embarazar y el ser madres no es lo mismo. ¿Nos quieres explicar esto, Cita? No es lo mismo, definitivamente, porque una cosa es estar asumiendo que tu aparato reproductor da vida, y la otra es asumirte como padre y como madre, y yo insisto en lo de la parentalidad. A ver, hay hombres y mujeres que, insisto en las historias de vida, ¿qué fue lo que aprendieron o qué fue lo que vivieron o qué fue lo que sufrieron? Y me voy más a lo último. Pareciera que hay una condición en la cual no me interesa reproducir lo que viví. Y entonces en este consciente, pero inconscientemente, es no quiero hacer más de lo mismo que me costó o que lo padecí. Y tristemente, cuando hay las pérdidas de las que hablábamos hace rato, ¿no? La muerte de las madres, es ese vacío emocional el que se trata de cubrir con un algo más o un alguien más que tenga que ver con nosotros. Y cuando esas abuelas o posibles abuelas dijeron: ah, claro, pero debes de embarazarte porque el día que yo no esté, etcétera, etcétera, el mensaje que se estaban dando es: tienes que continuar nuestra familia en una siguiente generación. Y
¿por qué tú tienes un libre albedrío? Que yo creo que es muy válido con todos los comentarios que se han hecho. Pues porque tienes capacidad, porque tienes inteligencia, porque tienes una historia, porque puedes hacer o no hacer lo que tú decidas. El punto es que al tiempo, y todo lo que hiciste, ¿para qué lo hiciste? ¿A quién lo vas a otorgar o a quién le vas a dejar? Y entonces la pregunta es, no hay forma de trascender si no tienes una hijo o hija, ¿no? Muy bien. Bueno, yo no apelaría a la palabra, es que hablar de la palabra trascendencia lleva a otras connotaciones que son muy complicadas. Ahora, sí, claro, tal vez allí en este sentido, en este foro me encuentro solo porque soy el único hombre. Y aquí lo que sí, ¿no? Yo no puedo hablar sobre la carga que tiene una mujer sobre el deseo de ser madre, pero claro, sí hay un deseo que también existe en el hombre de tener hijos. Ahora, el problema o la diferencia que yo encuentro aquí es la presión social. No es la misma presión social sobre un hombre que sobre una mujer, o como aquel hombre que ya adoptó Fernanda, ¿no? en la cápsula pasada, que decía, bueno, yo quiero tener, que la mujer me atienda primero a mí. Entonces ahí ya la mujer tiene que correr con la suerte de ver con qué tipo de hombre se casa y qué tipo de apoyo moral, ¿no? O de complementario va a tener en el hombre para poder ver si aguanta o no tener un hijo, ¿no? A ver, pero ahí es importante porque estamos hablando solo de mujeres en pareja y no necesariamente claro, las mujeres están en pareja. De hecho, muchas, y ya se platicaba aquí, cuando han decidido que ya no quieren tener a esa o a ninguna pareja, es cuando toman la decisión. Y aprovecho para hablar de cómo encontrar, ya cuando la mujer tomó la decisión, porque efectivamente la maternidad debe ser una decisión, ¿qué debe hacer para asegurarse de ir con el mejor médico? Porque debemos entender que no cualquier ginecólogo nos puede aplicar técnicas de reproducción asistida. De hecho, muchos de esos casos de nacimientos múltiples se dan por que fueron manejadas las mujeres por ginecólogos que no tienen la preparación necesaria. Es muy importante y además es muy sencillo porque ustedes pueden buscar en internet aquellos que son expertos en biología de la reproducción. O sea, los especialistas tienen que estar certificados y ustedes en internet los pueden encontrar. Y esto nos lleva al otro punto que ya habíamos comentado. ¿Pero quién los certifica, mi amor? O sea, para, como decía Nora, saber de todas estas clínicas, cuáles y cuáles no, y perdón, pero tienen que tener un ranqueo, y aquí eso es la broma que yo hacía del gol average. ¿Cuántos goles metes? Si tienes un éxito de 9 de cada 10, bueno, la inversión no corre tanto peligro. Pero si tiene 3 de 10, pues ¿a qué voy allí, no? Ahí entramos justamente en el problema de la falta de regulación, porque los médicos como tales sí están regulados. Hay colegios de especialistas que aplican exámenes, una serie de evaluaciones muy difíciles, muy complicados, pero en el caso de las clínicas falta regulación, y mientras hay unas que operan con los estándares internacionales más altos, hay otras que realmente, perdón, son patito. Sí, efectivamente. Oye, y el que te toque un gran doctor de este tipo de, por ejemplo, fertilización in vitro, que puede estar en perinato o puede estar en la clínica más cara, eso no lo hace ser sensible y empático, Claro. Normalmente se portan como patanes muchos de estos, entonces, bueno, ahí va una por otra, ¿no? Perdón. Sí, mira, yo siempre les digo a las pacientes, hay 2 aspectos bien importantes en reproducción. Uno, el equipo con el que uno trabaja. ¿Qué? O sea, ¿personal o máquina? Equipo tecnológico. Por ejemplo, hay gente que entra al ultrasonido y ellas mismas dicen, ay doctora, parecía una cosita de Vietnam que hacía ruidito. Pues, ¿qué haces ahí? Si estás pagando bastante bien, ¿qué haces ahí con ese médico? Puede ser el doctor Chapatín, que es el hijo, lo que sea, pero ese doctor no está especializado. Nosotros tenemos que presentar cédula profesional y nos certificamos cada 4 años. Y créanme que México es el único país que hace reproductores, o sea, vienen de todas partes de Latinoamérica a especializarse en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, si tenemos la especialidad, ¿por qué el mexicano o la mexicana se están yendo con ginecólogos generales? Vamos a decirles así. Ahora, tenemos cédula profesional y nos tenemos que certificar cada 4 años, pero cuando dialogas con el médico y cuando ves el aparato con el que está trabajando, yo siempre le digo, si usted ve lo que yo le estoy diciendo, el aparato es bueno y yo le estoy haciendo un diagnóstico. Pero es que uno no sabe de aparatos. A mí me dieron un recorrido, por ejemplo, en un instituto de estos. Yo no sabía que había incubadoras de óvulo, por ejemplo, que seleccionaban, que yo no sé qué veía ahí la señorita. Yo estaba encimada en la enfermera viendo
en la química que estaba ahí, que estaba seleccionando esperma, ¿qué le veía? Pues, si yo veía ahí espuma, o sea, no veía yo nada. Los mejores aparatos con un médico que no es el Exacto, puede ser las dos cosas, pero sí, adelante, Roberta. Por eso yo creo que es muy importante como que las mujeres que decidan hacer un proceso de o las parejas, ¿no? Es que requieren apropiarse de su propio cuerpo y de su propia decisión, porque entonces si voy a llegar a que el médico o la médica, que como tú dices, ¿no? O sea, la idea es que puedan descubrir si hay realmente un deseo o no, pero suponemos que no todo el mundo lo hace, ¿no? Y clasifican a las que son castigadas o no, como decías hace rato, ¿no? Entonces, no sabemos con qué médico o con qué doctora vamos a llegar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pasar por un proceso previo en cualquier decisión de la maternidad, y más si va a ser mediante un procedimiento médico de este tipo, pues creo que hay que pensar muy bien, informarse muy bien, para poder apropiarse del cuerpo y de la decisión. Y entonces saber a qué se va a llegar, qué es lo que se debería de esperar, qué es lo mínimo que se debería esperar, un poco investigar cuáles son las clínicas certificadas y demás, y también buscar acompañamiento del tipo psicológico, porque creo que no todos los médicos, ni todas las médicas, como nos dice Catalina, están capacitados realmente en contar con la subjetividad de las personas. ¿Y tú a qué tipo de ayuda irías? A ver, cualquiera que estamos aquí, ¿a un terapeuta iríamos? Yo creo que sí, yo creo que sí, con algún terapeuta, incluso puede haber terapeutas especializados, ¿no? Que tengan perspectiva de género, diría yo, ¿no? Sería como muy importante. Sí, para trabajar con todo lo que se le está moviendo a la mujer, y que no sea un terapeuta que vaya a estar cumpliendo el mandato de la maternidad, ¿no? Y que lo llene de culpas. Pero hay que tener cuidado, porque hay clínicas que tienen un terapeuta para que compren el óvulo. Claro. Para que brinquen, les decimos así, o sea, tienes 39 años, ya estás muy vieja, y el terapeuta se lo dice, ya estás vieja, ya vas a gastar mucho dinero, pásate. Ese terapeuta está sesgado. Hay 3 tipos de terapia: las constelaciones para las pacientes que quieren hablar con esa mamá que fallece y que tienen que encontrar el vínculo antes de iniciar. Está el psicoanálisis para quien verdaderamente tiene una mala relación o que tiene bloqueada la relación materno, mamá-hija, papá-hija, y entonces tiene que desbloquearse para dar amor a esa criatura que viene, que eso es lo más importante. O sea, nuestra obligación como médicos es que ella descubra que no va a poder dar amor, entonces que está haciéndolo por otras razones, pero tiene que trabajar mucho esa parte. Y la tercera terapia es la tanatología, para las pacientes que tienen aborto recurrente y que no se han despedido del primero y llevan 15 y están enojadísimas con Dios y obviamente con toda la sociedad, y cuando llegue el que está vivo, entonces tiene que cargar con la muerte de los otros 15. Pobrecito. Cita quiere acá también hablar, adelante. Sí, porque justo lo que estás comentando, yo en lo personal tuve en su momento a 4 mujeres que no podían embarazar, y había un conflicto de vínculo con sus madres muy complejo, y lograron, una vez que se trabajó esto en terapia individual y con una orientación analítica, poderse embarazar. Sorprendentemente venían de relaciones donde estas madres no daban ninguna contención, y había una relación muy compleja. Para la sorpresa de ellas, de sus parejas y mía propia, fueron madres de varones donde predominaban las mujeres en esas familias. Y de la otra parte, yo trabajo con padres en duelo. Hoy por hoy, esos padres en duelo, desde los que no se logran embarazar y no se logran hacer padres, hasta los que los pierden en cualquier edad y de cualquier manera, hemos tenido que formar y crecer en redes de grupos de padres en duelo, porque es tal la necesidad y es tal el no querer procesar los duelos a muchos niveles, que dices, ¿dónde poner el acento? Por la culpa, porque no se pudieron embarazar, porque no pudieron estar. O si es una unión de todo, ¿no? Pero está todo imbrincado y no hay manera de separar como tal. Esto lo traigo a colación porque, tristemente, yo insisto, nuestro país está en duelo completo, por todas las razones que sabemos, pero el tema que estamos tocando ahora, estos padres y madres que han esperado tanto tiempo formarse como tal, y a la hora que quieren no hay manera, o quieren hay manera y se pierde, es cómo trabajar todo esto, que es un proceso largo, triste, doloroso, desgastante,
e impensable las consecuencias que puede traer a futuro de no hacerse. Porque justo, si lo desearon y si pudieron, y al tiempo, ¿qué más pasó? Y si esos chiquitos nacen con alguna limitación de la índole que fuese. Bueno, es otro otro castigo, ¿no? Pero Ajá. Linda, y no es un castigo, es no pero si solamente lo la tomas. concepción que esta sociedad nuestra marca y demarca y enfatiza y juzga y critica y no sí, y así lo informa. llama. Ese también es tu castigo. Ah, por supuesto. Como si no fuera una gran Bueno. enseñanza, o bueno. Vamos a ir a un corte, Fer, Ay, pero ay, ay. nos dicen aquí, en verdad en estas clínicas hay un reporte, ¿cuántas mujeres han rechazado por no tener el perfil para ser madres? Vamos al corte y regresamos. Muy buena pregunta, no lo creo. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, existen muchas enfermedades mentales que se manifiestan en trastornos físicos o de ánimo. ¿Sabes cuáles son? ¿Qué síntomas se presentan? ¿Cómo lo viven los que lo padecen y sus familiares? El doctor Lamoglia y sus invitados nos hablarán sobre este tema, enfermedades mentales. El miércoles, con Marisa Escribano, hablaremos sobre las diferentes técnicas de meditación y relajación que existen. Además, nuestros expertos nos explicarán sobre los beneficios y maneras de relajar el cuerpo y la mente y trascender el mundo físico a través de la meditación. No te lo pierdas. El jueves, cada día maestros y alumnos se encuentran para llevar a cabo la importante tarea de aprender. A veces, sin los recursos necesarios, ellos encuentran la forma de llevar a cabo esta labor. Por eso, en Diálogos en Confianza, reconocemos el trabajo, entusiasmo y compromiso de los maestros. Finalmente, Carmen Muñoz y los especialistas te esperan el viernes para saber qué es lo que los hombres quieren. Compártenos tu historia. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Creo que es una presión que tenemos las mujeres y que también es una presión que está, es un discurso que está también tomado por parte del saber médico. Así como tenemos derecho a poder tener anticonceptivos, también tenemos derecho a poder acceder a mecanismos para procrear. En México es de los pocos países en los que tenemos en las instituciones públicas servicios de este tipo. Y el inconsciente colectivo es este. Hay que hacer más niños y niñas en el mundo, aunque estemos sobrepoblados. Muchos médicos desafortunadamente lucran con esa necesidad y eso es lo más peligroso. Hay dos tipos de mujeres, la que tiene el deseo genuino y la que no lo trae. Si ella adoptó el deseo porque socialmente la están presionando, el médico se va a dar cuenta y la obligación desde mi punto de vista del médico es decirle, aguas porque te vas a meter en una bronca. Yo quiero ser mamá porque estoy tan enamorada de este hombre que le quiero tener un hijo a este hombre. O sea, eso es un error, como un regalo, una confusión. El consultorio es un lugar de una alta incertidumbre. La incertidumbre es la emoción más difícil desde mi punto de vista de manejar por un médico. Pues bueno, ahí está el resumen, si usted nos acaba de sintonizar, el tema del día de hoy, maternidad, ¿a qué costo es lo que estamos viendo? Y tenemos aquí llamadas también, José Antonio Cuervo Campos, de San Luis Potosí, un saludo a todos en San Luis, dice, estoy en desacuerdo con el tema de hoy. ¿Cómo es posible que Fernanda Tapia esté hablando de este tema si el problema severo en México es la demografía? Al contrario, como canal cultural deberían procurar hablar de que tengan hijos quienes tengan las posibilidades para que los saquen adelante. No sé si estén de acuerdo o no, pero es mi punto de vista. Oye, ojalá a ver, saquen mi nomás ahí sí hay que comentario. recalcar. Imagínense que solo pudieran parir las ricas. Oiga, eso es clasista, es todavía peor que lo que dijo doña Rosario Robles en no vamos a ayudar a quien tenga un tercer hijo. Perdón, no puede ser. Además, estamos hoy analizando, no estamos promoviendo, vamos todos a embarazarnos, ¿no? ¿Cómo cree usted? Estamos analizando. Hay un derecho, y lo contempla la Constitución, de parir y además de que el gobierno nos acerque todo lo necesario para parir. Y bueno, ya hemos estado tocando los pormenores en cuándo se nos ha metido en la cabeza que es como obligación divina y mandato social traer un hijo al mundo,
cuando en realidad a lo mejor ni siquiera ese era nuestro plan. De veras, no se nos confundan. Y retomar su llamada con el comentario con el que salimos de, en verdad, a cuántas mujeres se ha rechazado en estas clínicas, y el maestro Alfonso y se nos vuelve quería hablar de comercio, esto. Se vuelve un puro Bueno, comercio. yo había empezado cuando inició el programa comentando lo del artículo 4, que creo que son 3 cosas que son importantes de decir. Que el artículo 4 dice que una persona tiene derecho a tener el número de hijos y el espaciamiento de sus hijos de manera libre, responsable y bien informada. El problema es que el Estado no ha cumplido con su información de dar una cuestión bien informada. Hace rato Laura comentaba, bueno, chequen en Internet. Bueno, en Internet puede también haber páginas fraude que nos lleven al error. O sea, uno puede hacer lo que uno quiera en Internet. Entonces no es una respuesta adecuada. En la página del colegio. En la página del colegio. Recordemos que se puede revisar ahí ya las cédulas. No las páginas de las clínicas. Dejarnos llevar, porque las páginas de las clínicas te dicen ahí lo milagros. que te quieren decir. Pero sí puede encontrar ahí uno la cédula de especialidad y la cédula profesional, eso es a lo que me refiero. Ahora, la otra cuestión que es importante y que comentaba Laura en la primera cuestión era sobre esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante, la del caso Artavia Murillo, donde el Estado de Costa Rica inicialmente permite la cuestión de reproducción asistida, pero cuando se presenta una pareja de lesbianas, dice, no, sabes que ya lo voy a cancelar, mucho por las cuestiones que tienen en Costa Rica, el reconocimiento de una religión católica como religión oficial y limitaciones religiosas que no permitían esto, cancelan el derecho de la reproducción asistida y esta mujer junto con otras personas van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cual México también tiene la obligación de respetar las decisiones, porque así lo firmó, y lo que se determina por parte de la Corte es que se tiene que restablecer el derecho a la reproducción asistida y se tiene que hacer de manera informada. Ahora, una de las cuestiones que son importantes es lo que comentaban sobre la edad. O sea, si yo voy a dar el derecho a una persona para tener hijos y este derecho lo puedo ampliar, no, se supone en estricto sentido que no tendría que haber limitación para la edad, salvo cuando se violente el derecho de un tercero. ¿Cómo? Por ejemplo, hace rato comentaba que podría ser una persona sola la que podría ir a la reproducción asistida, comentaba Laura. La pregunta que yo le establecí... ¿Y por qué no? ¿Qué pasaría si fuera una mujer de 66, 68 años, que es el caso más grande registrado? Sí, en Israel, ¿no? No, en Inglaterra. En Inglaterra. ¿Qué pasaría con el hijo de esa mujer? ¿Quién se va a hacer responsable de ella? No, pero también a mí se me hace prejuicioso eso. No, no es tanto prejuicioso, Fernanda, es decir... Ya estamos viviendo 100 años, Creo hermano. No, el límite de edad es 75. No, pero a mí también se me hace prejuicioso eso, porque entonces vamos a empezar con gente que haga juicios morales y diga, ¿qué va a pasar con 2 lesbianas casadas? Tengo Le va a una faltar llamada. figura paterna. Y de ahí para el real nos desposemos, Entonces ya tendríamos que eliminar de la discusión toda la posibilidad de un derecho humano para cualquier otra persona afectada. A ver, les voy a leer una está llamada. difícil. Ya ven como si es un debate tremendo. Y no le hemos entrado a lo subrogado. A lo subrogado, que ahí nos quedamos un rato. A ver, espérenme. Dice Angélica Gómez, me gustaría que el gobierno dé un subsidio para el proceso de fertilización en parejas del mismo sexo, porque es muy costoso para las personas que no tienen solvencia económica. Creo que es nuestro derecho, ya que pagamos impuestos. En las clínicas sigue habiendo mucha discriminación con este tipo de parejas. Oye, mire, aquí dicen, por ejemplo, ¿quién te asegura que una jovencita de 25 años va a poder vivir el tiempo suficiente para poder cuidar a su hijo? No hay manera de asegurarlo. No la trae comprada y que tiene el dinero y la madurez y la preparación. Es lo mismo que los que dicen que una mujer casada le tiene que pedir permiso al marido porque se asume que es su hijo. Ahí es cuando se van y se acuestan con el compadre, le piden permiso al marido. Es exactamente lo mismo. Y de todas maneras, oigan, vamos a ver este testimonio y le entramos a lo subrogado y a comprar óvulos o esperma, ¿te parece bien? O sea, ya para prestarle el balón al compañero, valiente fue de venir aquí entre puras mujeres. Vamos a verlo. En una ocasión salía en una novela que se llamaba Mujer Comprada. Ahí se veía una mujer que rentaba su vientre y me entró la idea de que a lo mejor era ahora sí que una forma de ayudar a la familia. Teníamos problemas económicos. Estaba chiquita mi hija y se me enfermaba mucho y mi esposo pues había caído en una depresión igual de alcohol y pues yo pues me desesperaba porque no tenía, pues quería conseguir dinero y pues le comenté a mi esposo y me dijo que yo sí quería
que íbamos a poner un anuncio en el internet. Pusimos que quería rentar mi vientre y que yo me iba a ser responsable de cuidar el bebé, incluso pues cuando naciera, pues a lo mejor hasta pudiera dar pecho hasta los 6 meses. Estábamos pidiendo 100,000 pesos. Los padres tenían que hacerse responsables de los gastos, de cuando uno ya estaba embarazada y que tenían que dar igual la mitad de un dinero para que se llevara a cabo. Sí nos pidieron informes. Como no está legalizado, pues les da miedo. No se atreven a llamarnos porque por seguridad, ¿verdad? Como no es legalizado, pues no tienen, como que no confían. Siempre la idea, bueno, que yo he tenido es que si se hiciera eso, pues a lo mejor compraría un terreno y ya mi esposo construiría una casa para mis hijos. ¿Qué tal? Pero aquí no está legalizado. En Tabasco sí. Ya lo están empezando, lo metió en la legislación. Licenciado. Y también viene Sonora la compra también. de un óvulo o la compra de esperma, te dan hasta tu catálogo, en fin, ¿no? Sí. Lo quieres, este era güero de ojos azules, nada te asegura que vaya a salir güero de ojos azules. Ajá. A ver, aquí las diferentes posturas. Sí. Aquí tenemos una mamá. Brenda, ¿estás embarazada? Sí. Acércate bien el micrófono. Estoy embarazada, son 2 mellizos. Ahorita. Ahorita. Y ya tenés una. Ya tengo una nena de 2 años, 5 meses. Que fue de inseminación. Inseminación. Esto sí fue fertilización Ese fue in vitro. que es de alta complejidad, que le llaman. Nunca tuviste que comprar ni esperma ni óvulos. Nada. De hecho, mi primer intento Más pegadita. mi primer intento y la primera vez. O sea, salió perfecto. Ok, ahora te pongo en un intríngulis. Imagínate que te hubieran dicho, tienes que comprar un óvulo. Lo compro. ¿Lo compras? Sí. No te hubiera pesado nada, porque luego te dicen, para antes de comprarlo siempre te dicen, ¿no tendrás una hermana que te regale un Sí, óvulo? claro, sí lo Una quiero. amiga de menos de 30 y que no se meta nada. Dije, uy, ya, ¿verdad? Luego me decían a mí, por ejemplo, de una hermana, y yo le dije, sí, cómo no, Jurassic Park, tengo una media hermana, vive en España de 69 años, o sea, No, pues no. es decir, pero y no te hubiera preocupado comprar No, un claro que óvulo. no. O pedirle a un amigo, una hermana. Tampoco. Yo creo que va más allá de los tabús, ¿no? Que puedan decir. Y Para mí subrogar el vientre de otra, decirle, mi vientre no da, este es mi óvulo, este es el esperma de mi pareja, ¿nos ayudas? Eso sí lo hubieras hecho. Sí lo hubiera también. hecho, pero yo creo que sí lo hubiera hecho ya con un familiar, ¿no? Con una prima, con Para alguien más evitar directo, que- para o- evitar un problema, ¿no? Eso. Porque No sí piensen eso, ¿no? sí es difícil. Contaba, alguno de ellos comentó, ¿y si ya no me lo quiere dar? ¿Y si se queda con él? Entonces, O si nos viene a los arriesgamos, 5 años y te reclama. Y me lo reclama como suyo. Entonces, yo creo que tendríamos que pensarlo y evitar ciertas cuestiones. O sea, hay que legislar, lo que ahorita nos va a explicar Osvaldo, porque, y de ahí viene otra, ¿tú alquilarías tu vientre? Si pudiera, sí, pero ahorita yo creo que no. Ahorita no, porque... A ver, yo le voy a preguntar a las mujeres que están aquí. Y la edad, ¿no? ¿Cuántas de aquí sí? Es que ahí no hay problema con la edad. Oh, ya te contaré. Oh, yo todavía puedo ejercer el negocio, espérenme. ¿Cuántas de aquí subrogarían su vientre? ¿Se aventarían a tener el bebé, digamos, de un familiar? Primero pensemos en un familiar. ¿Quién sí se aventaría? Acá, sí, por ayudar. ¿Y por dinero? Se paga bien, ¿eh? En otros países. Aquí Ok, no. y de alguien que no fuera familiar y que les pagara, ¿quién sí prestaría el vientre? A ver, piénsenlo bien. Ya no le gustó mucho, ya no. Oye, Bueno. Fer, pero aquí en los comentarios, para que lo retome el maestro, dice, Sí, a ver. Elisa Altamirano, no entiendo a qué se refieren con pagar, la idea es vaga, ¿es pagar para o por ser madres o a qué se Las refieren? dos cosas. Es decir, yo pago un tratamiento de fertilización in vitro o de inseminación y demás para ser madre, y también puedo pagar porque otra se haga el parto y me haga mi madre. O sea, aquí estamos ya hablando, ¿verdad? O también que, perdón, me están diciendo. Comprar bebés. O comprar un bebé, perdón, pero eso existe en este país.
¿verdad? Y uno va y como en súper, pasas por los cuneros a ver cuál se parece a ti y güerito más carito, de veras. A ver, sí. Y no es tan fácil. Déjame que te diga que de manera legal, y perdón, voy a entrar en terrenos que no son mi terreno, pero tengo un familiar directo que hizo una tesis justo sobre adopción. Y es tan complicada la adopción desde la parte legal que por eso existe lo otro, o sea, el mercado negro. Claro. Entonces las llamadas te llegan de todos lados. Hay una mujer que está a punto de dar a luz, no tiene manera de cuidar, no tiene economía para, etcétera. Lo quiere, sí, ven por él. Tenemos en nuestros grupos los padres que han perdido hijos que no acaban de entender que hay que procesar las pérdidas y de repente hacen una adopción cuando ni siquiera en fast track, ¿no? Y ahí depositan una multiplicidad de cosas a este bebito que no tiene por qué venir a pagar algo que yo, ser humano, adulto, padre, madre, que estoy consciente de mi condición y que estoy tratando de cubrir algo que nadie le cubre a nadie. Cada hijo es único, es diferente y es irrepetible, pero nuestra mente humana hace lo demás. Y por supuesto, ese chiquito que hoy por hoy me tocaron la puerta y me dijeron, ¿lo quieres? Pero por supuesto, si estás con ese vacío y esa necesidad emocional tan brutal, lo adoptan, lo quieren, lo aman profundamente, pero nunca es una garantía que van a ser buenos padres para con un bebecito que ahora, pudiera estar hablemos de lo manera. legal y lo que por no favor. es tan legal. Adelante, maestro. Mira, a ver, ¿qué sí y qué no está ahorita en la legislación? ¿Y en qué realidad, implica? como comentaba Lourdes, perdón porque me equivocaba, le decía Laura, el problema es que estamos muy atrasados. Si de por sí hablar de reproducción asistida es complicadísimo legalmente, porque no están las vías, el legislador no se ha puesto las pilas, hablar de vientre subrogado o hablar de bebés por diseño, como se está hablando, es todavía hablar de 10 o 20 años más todavía. Pues es novela de ciencia ficción en este país. No, sí, es hablar pero de futuro. sí sucede. Sí, no es que sí sucede, pero... La mera verdad, y entonces, ¿qué hacemos? La bronca es que para la ley, el bebé es de donde sale. No está pensando en la posibilidad de, oye, usted me dio... Pero no, porque también hay un ADN. Sí, si pero no, ¿cómo pruebas en la ley, paternidad? es que la ley no está estipulado que voy a verificar el Ahorita nos ADN. damos un agarrón, maestro, no se me vaya. Y por supuesto ahorita le vamos a entrar a este debate que Fer Tapia nos decía con el maestro, pero antes le queremos decir que hoy, 8 de mayo, es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Y le voy a dar estadísticas para que sepa por qué se tiene que recordar. Cada año casi 250,000 de mujeres en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer de ovario y la enfermedad es responsable de 140,000 muertes de mujeres al año. Por eso es importante que estemos al pendiente y el lema de este año es una sola voz para todas las mujeres. Hay que hablar del cáncer de ovario porque sí, de verdad se sobrediagnostica. Porque tú no puedes írtelo a hacer como el Papa Nicolau. Pídanle a su doctor que se los mande a hacer. Un ultrasonido transvaginal tiene que ser por indicación de su ginecólogo. Ese sí requiere receta. Y están luchando las personas que están en esta organización del cáncer de ovario, están luchando porque sea un estudio como la mastografía que nos hacemos cada año. De verdad, claro, no se habla de esto y están muriendo muchas mujeres por cáncer de ovario, así que pase la voz porque el día de hoy es el Día Mundial. Y también es cumpleaños de Poniatowska, que acaba de recibir muchos premios. Muchas felicidades también de Miguel Hidalgo. Sí, es el... Sí, Hidalgo también hoy sería su cumpleaños. Pues de una vez, ¿no? Ya que estamos aquí. Pero tenemos un sondeo. Un sondeo. Salimos a preguntarle a la gente qué opina de esto de la maternidad subrogada. Vean lo que nos dijo. ¿Qué piensas de la maternidad subrogada? Pues yo opino que no es pues un negocio, es un negocio maternal. Depende de cada persona. Por ejemplo, si yo tengo una hermana que no puede dar a luz o que no se puede embarazar, yo sí soy capaz de prestar mi vientre. La que va a ser madre, pues va a ser madre, ¿no? Y no rentar el vientre para una persona, porque pues no le veo, no tiene sentido, ¿no? Yo opino que sí sería viable, porque pues tenemos derecho a ser padres los que no pueden ser biológicamente, ¿no? Está bien que, digamos, que se pudiera rentar, ¿no? Si fuera mi familiar, yo con todo gusto, porque es mi sangre, sé que va a estar con mi familia y que lo van a querer igual que yo. Sí, si mi pareja no pudiera, pues buscaríamos esa opción. Si no se pudiera adoptar, pues sí rentar un vientre, porque
Es como una realización de la mujer y de la pareja, vínculo y base de la sociedad, ¿no? La familia. No estoy en contra, pero sí así como que sí la pensaría, ¿no? Porque sí, el soltar un hijo sí está muy, pues sí, como que no, soltarlo tan fácilmente no. Para una hermana sí, pero para un desconocido sí ya lo pensaría más. No es fácil de aceptarlo, porque lo vuelvo a repetir, hay gente que dice sí lo hago, no es una ayuda económica, pero al final del día a lo mejor dicen, ¿sabes qué? No, ya lo tuve, ya lo tengo, y luego igual no me des nada, pero no te doy al niño, ¿no? Qué inquietante esto de si Sí, es un familiar, sí lo ayudo porque pues voy a seguir viendo al chamaco. Así es. Y el otro extremo, ¿y qué tal que no lo vuelvo a ver? ¿Qué no se generará químicamente un vínculo con este producto que se está gestando, sea o no mi óvulo? Y Gaby, tú en la asociación, ¿qué asociación es? Nosotros somos Pronani AC, es una asociación que, bueno, pues su acrónimo es y es Pronto Nacerán Nuestros Hijos. Ajá. Esta asociación tiene como objetivo poder apoyar a personas que padecen infertilidad, que tienen recursos limitados. Ajá. Les ayudamos consiguiendo descuentos en clínicas prestigiadas, pues de manera que queden los tratamientos en menos de la mitad de lo que este procedimiento tiene normalmente en el mercado. También les ayudamos consiguiendo medicamentos a precio de costo, a lo mismo No que importa nos que dan seamos nosotros. profesionistas o No no, ustedes importa, no nos castigan. no importa, ni Pero tampoco tú la dices edad. que hay quien sí subroga su Sí. vientre. Estábamos hablando, esto es una realidad, ¿eh? Sí, No lo estamos existe. promoviendo en el Distrito Federal y en muchos otros estados. No es legal, vamos, no está ni legislado. No está legislado. Pero esta chica, ¿qué pasa? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo se prepara para desprenderse del producto? A ver, cuéntanos. Es un proceso químico, es exactamente el que se está generando ahí, en donde la madre obviamente no hay un registro, no hay manera de cambiar conscientemente este registro biológico que está ocurriendo en tu cuerpo. Sin embargo, si todo el tiempo se tiene que acompañar a la paciente para poder hacerle saber que ese bebé pues está como encargado. Una de las cosas que siempre que siempre les comento es que es como cuidar a un bebé que no es tuyo. Un rato. Exacto, Ok. y ni modo que no te encariñes con él, o sea, obviamente te encariñas, lo quieres, Pues lo sí, la educas, nana termina encariñándose mucho con del él. niño. Y bueno, sin embargo, hay que tener esta conciencia y hay que hacer rituales de cierre para poder evitar que haya una situación, pues obviamente, de afección tanto en ella como en su familia. Muchas de estas mujeres tienen hijos pequeños, de hecho es una condición para poder prestar el vientre, Exacto, no, ser porque mamá. si no, imagínate. Ahora, hay que desmitificar el asunto del instinto materno y ese de que cuando pares salen hasta fuegos artificiales y todo. Ya se sabe que es un chorro de hormonas que se generan en el último momento para que no haya rechazo al producto y que no te lo termines devorando, dijéramos Para así como. enamorarte de tu hijo. Y que entonces en este enamoramiento, y que además dicen que se produce también en la pareja, pues ya lo cuiden y no lo maten o no lo dejen morir de hambre. Vamos, es pura protección al bebé y no siempre se genera. Que eso es lo que está probado. Y por eso no todo el mundo ve corazoncitos. Y esta chica lo ha logrado. No ha llegado el momento en que diga, hijo, es que este sí me lo quería quedar. En el momento en el que usualmente estas pacientes llegan a sentir alguna involucración es cuando están sintiendo el movimiento del bebé. Cuando dicen, yo pensaba que no iba a sentir nada, yo tenía muy claro que no es mío, pero ahora que se está moviendo lo siento igualito que como sentía mi bebé o como sentía los míos. Es como cuando te echas un free, pues no hay condón para el alma, ¿verdad? Exactamente. Y te enamoras y ni qué hacer. A ver, Pero sí, hablemos de todo esto. Pero, por ejemplo, yo ayer tuve un caso en consulta y ella me llevó a una candidata, ¿no? Ella la consiguió, es una persona que no es su familiar, es la hija de alguien que ayuda en la casa de otro familiar. De acuerdo. Y ella me preguntaba, pero era una insistencia que yo no alcanzaba a comprender. ¿La sangre de la madre subrogada se va a transmitir? Y Pues yo no sí. le entendía porque qué es para una madre la sangre y qué es para un médico la sangre. ¿No? Entonces yo le decía... La genética yo creo que le preocupaba Yo le a ella. preguntaba la genética y ella decía, no, la sangre, y ella insistía en la Pues se palabra alimenta sangre. de la sangre, o sea, ¿y qué le dijo usted, doctora? Entonces yo me quedé choqueada, sinceramente, porque yo le decía, a ver, la sangre de la madre subrogada llega a un punto, ahí está la placenta toma esa sangre y pasa al bebé. Chin, entonces sí se pase. A ver, Creo que... Pero aquí hay un punto muy importante que es la persona que trabaja en la casa de otra.
Si esto no se regula, es a lo que se lleva, es una persona sobre la cual hay una situación ahí, digamos, de control, porque es la empleada doméstica de una casa. Lo cierto es que el utilizar el útero de otra mujer es la única salida para mujeres que no tienen un útero funcional. Entonces, ojo, aparte de la adopción. Aparte de la adopción, por supuesto. Pero, a ver, pero preguntémosle cosas de la sangre. Ya nos dejó muy inquietas aquí la doctora. A ver, la genética que va a tener el bebé viene del óvulo, del esperma, y también influirá la sangre de quien lo está criando, o esa genética no pasa. Genética, estamos hablando de si va a ser alto o bajo, de ojo azul, verde, moreno. Ya ve que en este país hay una pigmentocracia espantosa. Si se va a parecer incluso a 7 generaciones, ya sabes, ¿no? Que el tío, que la prima hermana cleptómana, o sea, ¿qué sí y qué no va a influir en la apariencia y comportamiento del niño? ¿Solo el óvulo y el esperma? Solo el óvulo y el esperma afectan la genética. Okay. Ahora, ¿cómo es el embarazo en esa mujer? Si la mujer estuvo muy estresada, entonces el niño va a tener consecuencias de desnutrición, por ejemplo. Entonces sí se debe dar apoyo a la subrogada, a ambas. No, y alimentarla, evidentemente sí. Hay otra situación, y es que la mujer, cuando recibe el bebé, que ya llega el momento deseado por ella, lo esperó toda su vida. Yo tuve un caso en donde las meto al quirófano, yo estaba muy emocionada porque les iba a presentar a su hijo, y entonces ellos tocaban al bebé como un muñeco, o sea, ellos no tenían un vínculo, a pesar de que trabajamos emocionalmente con ellos. Sí, pero ¿cómo le generas hormonas a estos que está difícil? Sí. Para ellos si a veces se ve el propio producto como un ser extraño por esta falta de estos químicos, ahora imagínate a un ajeno. En estos casos a mí me parece no está que fácil. A ver, sí, es como, estamos hablando de diferentes cosas, tenemos que empezar a reconocer la maternidad gestacional, la maternidad biológica, o sea, quien ofrece la genética, la maternidad social, que eso ya es otra cosa. Y en esta sociedad las tenemos todas como unidas, porque este problema nos está enfrentando a nuevas cuestiones, nuevos temas, y nos provoca muchísimo, ¿no? Entonces han estado normalmente unidas, pero ahora vemos que se pueden separar. Y entonces esto nos permite ver cómo hay diferentes momentos en la maternidad. O sea, que yo sea la madre biológica, incluso gestacional, no significa que voy a querer a mi hijo o no de manera automática. Así es. O sea, esto es un vínculo que se va generando a lo largo de la maternidad social. Claro, pues es decir, con la crianza. Claro, se tienen que ir reconociendo. Y me parece súper importante esto que dice ella de la sangre, porque pareciera que como que es este fluido donde está el amor, o el espíritu, el cariño, sabrá Dios, ¿no? O sea, muchas cosas ahí simbólicas que se pueden estar depositando en la sangre, y que entonces en el imaginario de esta mujer era, a partir de la sangre, ¿qué le voy a transmitir a mi hijo? Ya, lo de la genética me queda claro, pero ¿qué más le va a transmitir? Y esa es como creo que la preocupación. Entonces esto nos lleva a que tengamos muy claro que son diferentes cuestiones, ¿no? Una cosa es la maternidad biológica, otra es la maternidad gestacional y otra es la maternidad social. Bueno, pero más allá de esto, a lo mejor van a decir, ya llegó el abogado, ¿no? Viene el abogado, ya, uy, ¿no? Mira, hay varias cuestiones que debe de ser preocupante con la cuestión del vientre subrogado. De entrada, ¿qué pasa si la mujer se encariña con el bebé que está ella gestando y al final de cuentas no lo quiere dar? No hay fuerza legal que le haga dar el niño. Claro, porque es de ella. Ahorita en la ley, imaginemos que ahorita pasara esto en México, aunque ahorita nos va a contar usted un caso que ya sucedió. Sí. Imagínese que alguien subroga el vientre y a la mera hora dice, nada es mío. Espérenme. Y no puede pedir los otros dos un examen de ADN para demostrar que son parte del embarazo y que se reclame paternidad. En un momento determinado ella tiene la prueba de que salió, y están los médicos que salió del hospital. En un momento determinado que ella tendría que... ¿Y no se puede alegar nada? Solamente pagar los gastos. Los gastos médicos o lo que ella ha recibido. A ver, otra pregunta. Es como cuando se compra un óvulo o un esperma. Va a tener genética de estos otros seres. ¿Sí? Imagínense que estos que donaron y que ahorita lo venden como si nada, se aparecen un día y como le está pasando ahorita a una cantante de Liguerra, que el papá quiere hacerse cargo del niño, mucho al revés de lo que se pelea normalmente, y le está exigiendo una prueba de ADN para decir, yo también soy papá y también tengo derechos sobre el niño. ¿Podría suceder como está la legislación en México ahorita? No. Inclusive se da el otro caso en sentido contrario,
¿Qué Claro. pasa si la pareja, la mujer gesta al hijo Y y a lo el mejor hijo no lo sale quiere. con una cuestión como síndrome de Down o sale de un color de piel que no le gustó y la pareja dice no lo quiero tener? Ándale. Ahí hágase usted cargo del niño, porque yo no, ya lo mantuve. ¿Qué se tendría que legislar como para quedar claro al respecto? Yo sé que no Cambiar vamos a toda acabar. la naturaleza del Código Civil, básicamente en cuanto a la cuestión de del parentesco. O sea, tendría que cambiar totalmente. Es un tema muy difícil entonces. No, es que el código es muy viejo. Sumamente viejo. O sea, por ejemplo, te lo pongo en un caso que viene en el Código Civil. A ver. En el Código Civil dice que, por ejemplo, una mujer puede tener derecho a una reproducción asistida. Sí. Se supone que debería hacerlo con la voluntad de la pareja, pero también lo puede hacer sin la voluntad de la pareja. ¿Qué pasa si mi esposa va, yo no puedo tener un hijo con ella? Y ni me ella, avisa. No, me avisa y vaya, adquiere usa un servicio de reproducción asistida y de repente llega y me dice, mira, pues ya estamos embarazados y voy a tener un hijo. Ok. O ¿Qué que pasa? me divorcié y a los 10 meses lo tiene. El Código Civil dice que es mi hijo y que soy responsable con él. Y no puede alegar, no, pero es que no es Yo mío. no tuve nada que ver, no, pues tendría que demostrar que no tuve relaciones con ella. Pero se puede demostrar con el ADN. Sí, La en un ley le momento daría la determinado, razón sí. al señor y ya lo exime de pagar una pensión o algo. O inclusive, ¿qué pasa si me muero y mi mujer pide que se extraiga mi semen? Bueno, eso ya sucedió, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero pues yo nunca tuve la intención de ¿Se tener acuerdan de hijos. los muñequitos de Amores? Con consentimiento del señor, y la mujer pudo tener un hijo del marido ya fallecido muchos años después. Y el caso que nos iban a contar de Mira, hay que un ya se caso habían que es muy peleado interesante. como en el rey Salomón, ¿no? No, no es tanto como conflicto. ¿Eso dónde pasó? Mira, en Inglaterra se empezó a hacer una cuestión donde una pareja tuvo un hijo con una enfermedad genética en donde tenía deficiencia en la sangre. Entonces ellos acudieron a un servicio de reproducción asistida para procrear una hija que genéticamente fuera viable para donarle genes al hijo. Eso O ya eso es es un una conflicto película, ¿eh? mayor. Ahí estamos violentando derechos de ese menor porque yo lo estoy Gravísimo. dando a luz para que le dé médula ósea a mi otro hijo cuando él nunca se dio su voluntad, solamente para salvarlo, no porque quisiera tener otro hijo, sino porque hago que tenga otro hijo para que pueda curar al primero. Este tipo de cosas se han estado hablando, y yo creo que Lourdes puede platicarlo más, mucho sobre estas iniciativas de legislación que desafortunadamente han sido varias a partir de 2009, 2010 hacia acá, pero que han sido fallidas por varias cuestiones que tienen de deficiencia, ¿no? Adelante. Hijo. Efectivamente. No, ya, ahorita estoy hasta asombrada, pues sí, de la cantidad de escenarios que tendría que contemplar una ley actualmente. Adelante. Sí, o sea, efectivamente ha habido, como ya se comentaba, diversas iniciativas que tratan de entrar al tema, pero ¿por qué no han salido? Porque como siempre se entran cuestiones ahí de ideología, y lo que necesitamos es primero una iniciativa que sea fuerte desde el punto de vista de la evidencia científica y que deje además espacio para que no la tengamos que estar cambiando. En este tema las cosas avanzan de manera... Bueno, la tecnología va avanzando así a pasos es, entonces agigantados. que deje a una norma oficial mexicana que la hacen los expertos, las cosas que tengan que ser estrictamente técnicas y que tenga también una perspectiva de derechos humanos. En cuanto a quienes pueden acceder a los servicios, o sea, que no haya distinción de edad, de sexo, de estado civil, y que se protejan también los derechos de otras personas que puedan estar involucradas, como los úteros subrogados o mujeres heterogestantes, que es otra forma también de llamarles, y que se establezcan también ciertas prohibiciones, como el caso de poder tener no solo hijos por diseño, sino también el poder elegir el sexo, lo cual puede a lo mejor estar muy bien si con el sexo del bebé viene vinculado a una enfermedad, que sabemos que... Solo en ese caso. Solo en ese caso. Esas cuestiones... Si no pasaría lo que en China, que hay un asesinato Así masivo es. de bebitas, incluso recién nacidas. Así es, O sea, y bueno, se han presentado diversas iniciativas, las últimas ya van por ese camino, establecer prohibiciones, dejar muy claras las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos y la parte técnica, dejarla a normas oficiales mexicanas
Por ahí sé que vienen otras. Lo que es cierto es que es urgente, porque efectivamente nosotros no sabemos de aparatos, no sabemos de médicos, y ahí es donde el gobierno nos tiene que cuidar de no caer en manos de charlatanes. Oigan, pero y antes que todo eso, pues es que habría que cambiar nuestra forma de pensar como sociedad, ¿no? Así es. Porque si no se seguirá haciendo por debajo del agua, porque seguimos teniendo en el tuétano, y es que le voy a regalar un hijo a mi marido y quiero que sea varón, y aunque seamos los dos morenos y de 1.50, quiero que sea de 1.80 y de ojo azul. Para mejorar la raza. Si no cambiamos esa forma de pensar, no importa todo lo que se legisle. Y la parte de la adopción. Estamos aquí, Fer, vamos a leer llamadas y comentarios, ¿te parece? Ya estamos terminando nuestro programa, Maternidad a qué costo. Dice Claudia Martínez, tengo prácticamente 19 años de infertilidad y apenas hace un mes me enteré que estaba embarazada, ya tengo 36. Tuve un aborto, un legrado. A veces las mujeres, cuando asimilamos que no podemos ser mamás, tratamos de vivir con esto y suplir esta maternidad con el trabajo y pareja. Cuando supe que estaba embarazada, mi perspectiva cambió totalmente. Creo que es una parte importante de nuestra vida, este anhelo de poder ser mamá. Felicidades al programa. Algo, y perdón, el que decía, explícame el cerebro reptiliano. Sí, te lo están pidiendo. Hay algo que ahí se genera que te da una sensación de bienestar muy extraño, y nos lo podrá explicar mejor la ginecóloga, cuando finalmente te embarazas. Es como si algo en el cerebro interior te dijera, usted ya cumplió, ¿verdad?, su camino aquí en la tierra, ya trae la generación, ¿no? Y ahí cuando esto no sucede, tenemos un testimonio también, si quieres lo vemos. Claro, porque ahorita nos dirá la doctora, ¿esto a qué responde? Ya trae la generación del relevo, o cuando no puedo y pareciera que le fallaste a la madre naturaleza. A ver, vamos a ver. Para ser divulgada, publicitada, comunicada, ejecutada, representada, distribuida al público, cuando yo era en general. Pues muchísimo más joven, tenía como 20 años, cuando dije, la verdad es de que la maternidad no es para mí. Yo no siento las ganas de tener un bebé. Y con esto no quiero decir que no me gusten niños y niñas, porque sí me gustan, juego con ellos, disfruto mucho, pero yo, hacerme responsable de otra persona más, yo dije que no era yo capaz de educar a alguien, porque además la cuestión es, ¿qué les voy a dejar? ¿Qué les voy a transmitir? Y primero como que tenía que resolver muchas cosas de mi vida antes de decidir ser madre. Y después pensé, ¿y por qué voy a constreñir a un ser a como soy yo o a mis ideas? Entonces dije, ay, mejor no le arruino la vida a nadie. Sí, pues al principio fue como, ¿para cuándo? Y yo decía, no, pues es que yo no quiero tener hijos. A eso dices ahorita, pero después vas a ver cómo te van a convencer. No quiero tener hijos. Creo que siempre he sido clara. Entonces a la pregunta que me hacían, pregunta que respondía, no voy a ser madre, no quiero ser madre, no me interesa, ni tengo los recursos. Entonces creo que con eso, por lo menos mi familia, mi entorno más cercano lo entendió y lo respetan bastante bien. Ya los amigos, las personas nuevas que conozco, siempre es como la parte sorpresiva y de decirme, pero ¿cómo? Si eso ya se trae, debes de ser mamá porque te vas a frustrar. Siempre hay esta parte de te vas a amargar. Y pues hasta ahorita no ha pasado. Estoy muy contenta con mi vida, hago lo que quiero finalmente y sigo convencida de que no soy para ser madre. Pues se sigue marcando mucho, de hecho creo que los medios de comunicación completamente tienden a que las mujeres es igual a, en algún momento de su vida, ser madres. Entonces, te juegan mucho con esta parte del sentimentalismo y te hacen sentir culpable cuando de repente tú dices, pues es que no pasa nada. Y puedo hacer lo mismo y puedo tener las mismas experiencias y puedo tener el mismo instinto de cuidar a otras personas, aunque no sean tus hijos o tus hijas, ¿no? Entonces, sí hay presión social, pero creo que cuando de verdad tienes la decisión, y además también creo que se siente, no es cierto que todas tengamos el instinto maternal. Si no hubiera ni niños abandonados, ni niños golpeados, ni estas mamás castrantes que a fuerzas quieren que hagas ciertas cosas. Entonces, de ahí como que lo primero que tendríamos que hacer muchas mujeres es preguntarnos para qué queremos ser madres. Y de ahí creo que
podrías decidir mejor, porque también conozco a muchas madres que cuando ya tienen al producto en sus manos, pues no lo quieren y se dan cuenta que lo de ellas era no ser madres. Qué honesto todo un testimonio, ¿eh? Cita, querías retomar y luego tenemos 2 comentarios. Sí, yo sigo insistiendo en que el tomar conciencia de la parentalidad es un capitulón y que no todo mundo está apto ni en condiciones para hacerlo. Se requiere una madurez no necesariamente biológica. Yo apunto mucho a la emocional, también, que esta es fundamental y esta se nos olvida a la mayoría. Estamos poniendo ahorita el dedo en la llaga de cómo ser madre, cómo tener, y claro, es el tema, pero justo eso que se llama inmadurez emocional provoca todo lo que acaba de decir la persona que dio su testimonio. No estás en condiciones para convertirte en un ser humano que va a formar a otro ser humano. Y entonces traes una carga psicológica brutal de tu historia de vida que vas a depositar en ese chiquita y que vas a crear condiciones castrantes más lo que siga. Una muy querida amiga mía, Pati Vázquez, le preguntaba yo, ¿por qué fulano y sutana no han podido tener hijos? Y me dijo ella, yo pensé que me iba a decir lo biológico, y me dice, porque los niños no traen al mundo niños. Y sí, es que el asunto de la madurez emocional pues debería de contar. Tienes 2 comentarios y ahorita vamos con aquí las manitas levantadas. Mira, nos dice aquí Sofi Sánchez, en el IMSS no realizan este tipo de tratamientos ni análisis. Pero eso sí, los doctores les dicen a las pacientes que mejor vayan a su consultorio particular, donde te tratan de maravilla. Y Sergio Muciño dice, discúlpenme, pero ya hay demasiado escuincle con un futuro muy incierto y todavía defienden a mujeres casi ancianas para ser madre. Qué barbaridad, qué falta de sentido común. Yo me defiendo. Adelante, doctor. Bueno, por un lado sí quiero tocar el tema de la madurez biológica, exclusivamente esta parte límbica que tenemos en el cerebro, lo que tú llamas el paleocerebelo. Cuando nosotros nos enamoramos, surge una serie de hormonas, entre ellos ya descubierta la oxitocina, que es la que incluso logra que la mujer llegue a un orgasmo. Paradójicamente, anorgasmia va también relacionada con infertilidad, no por el hecho de que ella no acepte a su varón para tener relaciones sexuales, sino por el hecho de que no lo disfruta y tampoco cada vez que tiene una vida sexual y va a llegar al clímax, se visualiza embarazada, le preocupa y bloquea. Y adiós. ¿No? Entonces, cuando ya está embarazada, más o menos al 3er mes se desarrolla un proceso límbico real, biológico, donde ella se visualiza como madre y se preocupa. Es cuando le pregunta al marido, que todavía no está en ese proceso, que al marido le llega después del nacimiento y le dice, ¿dónde va a estudiar nuestro hijo? Y el otro pregunta, ¿cuál hijo? O sea, ¿no? O sea, están totalmente asincrónicos, desfasados, claro. Hombre y mujer, ¿no? Entonces eso es muy importante. Ahora, lo que dice esta paciente, mira, yo hago psicoanálisis porque es muy traumático pasar de la vida a la muerte en cada consultorio, en cada consulta, o poder encontrar una madre que tú reconoces que va a abandonar y que solamente está retando a Dios. Sí. O sea, la madre que dice, yo quiero al hijo varón y tengo 4 niñas y no quiero esas niñas, para ti es muy conflictivo porque la visualizas como mala madre y quiere un hijo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar análisis, descubro que buscar que una madre se embarace es por un deseo enorme que yo tengo hacia las que verdaderamente quieren ser madres, de que cumplan su sueño, ¿no? Y tiene que ver también con la historia propia, con mi propia madre, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros trabajemos analíticamente y reflexionemos antes de buscar la maternidad, pero que el gineco te ayude, ¿no? Cuando nosotros encontramos estas madres que abandonan a sus hijos, que yo tengo casos así en mi consultorio, que tardamos 5 años en lograr el bebé y que prácticamente llegan y me lo regresan, ¿sí? Para el gineco es muy conflictivo, créanme, porque, por ejemplo, a mí ella me causa conflicto porque yo no visualizo que una mujer rechace la maternidad, porque a eso me dedico a lo contrario, es como el diablo haciendo hostias, ¿no? Entonces, yo invito mucho al área médica que trabaje incluso ella misma, ¿no? Y que visualice cuando una madre no trae verdaderamente el deseo y puede abandonar,
porque yo personalmente soy madre de un niño abandonado y creo que sufre muchísimo, como para que nosotros tengamos la mala ética de procurar embarazos en personas así. A ver, allá Roberta quiere Sí, también. creo que es importante como acentuar esta parte, ¿no? O sea, el deseo de ser madre no es un deseo universal, ¿no? Okay. Y entonces creo que eso se pone en juego en este tema. Entonces, como mujer tenemos que preguntarnos si realmente tenemos ese deseo y también en el proceso... Y es que a veces lo tiene uno, pero como de comprar una bolsa o de tener una camioneta, Claro, O sea, lo uno que dice, pasa es que es un deseo... ¿qué me falta? Y es de veras... el deseo lujurioso, no de sexualidad, no, lujurioso de lujo. Sí. De ¿y qué me falta más en mi colección? ¿Y es cómo bien no va a difícil. ser así si tenemos toda una estructura social y cultural Haciéndolo que nos está diciendo todo el tiempo desearlo, eso? ¿no? Y que además nos está diciendo el lugar de aunque las mujeres salimos a trabajar y estamos en espacios de poder y demás, todavía se nos considera que las mujeres somos igual a madres. Sí. Y en la medida en que somos madres, accedemos al lugar de ser un sujeto, ¿no? O ser un sujeto respetado en este mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a confundirnos con todo esto si nos están machacando todo el tiempo que tenemos que ser madres? Entonces, yo sí quisiera como que puntualizáramos que el deseo materno no es algo universal, tampoco el instinto materno y tampoco el amor incondicional es universal, son procesos sociales que se van dando. Y si yo deseo no ser madre, es también un derecho, ¿no? O sea, es un derecho y también es difícil de sostenerlo, pero es un derecho. ¿Quieres entrarle, verdad? No, justo, o sea, es que las dos, o sea, la maternidad siempre tiene que ser una decisión. No podemos estar festejando el 10 de mayo hasta que en este país todas las maternidades sean voluntarias, deseadas, fruto de una decisión, o sea, completamente racional. Y si alguien no quiere y ser bien madre, apoyadas, ¿no? Para que es. tengan lo necesario para comer, o sea, simplemente. Que ese es otro punto, porque si hace rato estábamos diciendo, si llegamos a estas tecnologías de reproducción asistida, mucho tiene que ver con que aplazamos la edad de la maternidad. Esto nos está hablando de que tenemos una sociedad organizada en torno al trabajo productivo y que deja de lado todo el trabajo reproductivo, es decir, la crianza, el trabajo doméstico y demás. Que sería la base de su sistema. Exacto. Entonces, si tuviéramos otro tipo de sociedad, a lo mejor las mujeres no tendríamos que plantearnos el conflicto de trabajo o soy madre, sino podríamos combinarlo, pero en esta sociedad no se puede. Los hombres no se preguntan lo mismo. Edith, tú desististe. Llegaste a un momento en que dijiste ya no. A ver, cuéntanos un poco, intentos y demás. Bueno, yo me la pasé como 10 años intentando ser madre. Lo deseaba mucho, estuve en particulares, estuve en perinatología. Y el precio que pagué fue muy alto, o sea, estuve a punto hasta de perder la vida en busca de ser madre. En el último, logré embarazarme 3 veces, pero no lo logré. O sea, no llegué a término. Y inclusive en el último, ya desde el segundo me vi mal. Y en el último, pues casi pierdo la vida. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de que dije, ¿a qué costo, no? O sea, decía, a lo mejor van a hacer, pero se va a quedar sin su mamá, ¿no? Y inclusive en perinato me planteaban hacerme in vitro, pero yo ya había tomado la decisión que no, porque había una compañera que estaba muy mal, con 7 meses de embarazo y estaba pues ya muy mal. Yo pienso que hasta murió, ¿no? Y fue cuando yo tomé la decisión. Es algo muy doloroso, yo cuando platico con mis amistades digo, híjole, someterse a estos tratamientos de infertilidad es algo bien doloroso. Yo estaba muy desgastada física, económica y principalmente emocionalmente estaba muy desgastada. Yo gracias a que he estado en terapia, pues he ido avanzando en esto, ¿no? Inclusive ahora que me invitaron a compartir, decía, oye, es un tema que pues para mí es muy fuerte, ¿no? Claro. Pero dije, pues sí lo quiero compartir porque dije, como me decían en la asociación, si alguien conoce este tema eres tú, ¿no? Digo, sí es algo muy, muy desgastante. Más que nada emocionalmente. ¿Y has podido llenar tu vida después de aceptar que igual ese no era tu camino? Sí, porque yo lo que descubro es que yo me había vuelto infértil en todas las áreas de mi vida. En mi carrera. Ya era una obsesión.
Sí, ya era una obsesión. Yo había dejado mi carrera, yo soy odontóloga, y todo eso lo fui dejando. Fue cuando me di cuenta que dije, híjole, ya me volví infértil en todo, ¿no? Había dejado el consultorio, yo nada más estaba enfocada en eso de ser madre, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora he vuelto a retomar mi carrera, me he dado cuenta de que pues yo valgo por mí. Ahí está la clavecita, nos Sí. queda muy poquito tiempo, Sí, adelante. pero te voy a pedir un favor, dame chance de explicar esto que ella acaba de ser tan clara. Tiene que ser así, hay que procesar las pérdidas. Y justo nosotros en los grupos que trabajamos para padres en duelo, si no elaboras un proceso que te lleva en diferentes momentos de diferentes maneras, desde enojo, rabia, tristeza, depresión y lo que siga, no puedes ponerte del otro lado. Y lo que tratamos en estos grupos es hacerlos que esos padres y madres se amarren a la vida otra vez para poder darle sentido más allá de esa maternidad. Porque justo antes de ser padres y madres somos esto que se llama ser humano. Y en esa condición tenemos que pelear por la vida, amarrarnos a la vida y darle sentido a nuestra vida. La vida no es nada más el ser madre o el ser padre, hay una multiplicidad de cosas en ello que tenemos que abogar por ello. Y si nosotros somos un milagro de la vida, que estamos acá, por eso que se dio ese óvulo y ese espermatozoide, como haya sido, se dio y somos esto, hoy por hoy el punto es amarrar a la vida a los padres y a las madres que han quedado de lado. Yo por acá traigo un par de libros que me permitieron y me dijeron, justo para padres en duelo, Recuerdo y Asombro, y Padres en Duelo, Metáforas del Dolor, que en nuestros grupos padres y madres dan testimonio de sus pérdidas y al mismo tiempo hay en la parte posterior un manual que yo elaboré de uratesina en tanatología sobre qué pasa con el proceso del duelo como tal y que tristemente pasa todo esto. Pero a mí me emociona mucho lo que nos dice Edith cuando dice, pero entonces ahora soy fértil en muchos otros campos. Yo creo que el reconocer que uno no vale por ser madre o padre, sino por cualquier otra cosa más. El ser padre o madre debería de estar reflexionado en tu proyecto de vida. Y si camina con tu otro proyecto de vida y de pareja y demás. Entonces, Edith, te costó, pero todo este dolor que pasó, ahora vienes y nos compartes esta gran enseñanza de vida y de veras te lo agradecemos. Es hermoso poderse volver fértil en muchos otros sentidos y no solo productivos para el sistema porque soy un buen obrero, perdón, hasta produciendo ideas. Esto es glorioso. Muchísimas gracias por tu enseñanza, Edith, por todos los testimonios. Muchas gracias, nuestros especialistas. Y para que lo reflexionemos antes de andar de bombo y platillo los 10 de mayo, Muchas gracias a ustedes.